CONICET, ¿qué pasó con el incendio que se produjo en el día de ayer? Si fue un incendio menor, si no lo fue, si se perdió material, sabemos que no hubo heridos, pero fue la oficina central. Sí, fue un incendio menor. De hecho, las informaciones que yo leí y hablando también con colegas que trabajan allí físicamente, ni siquiera fue un incendio, fue un desperfecto eléctrico que provocó mucho humo. Viste que los cables están recubiertos por goma o por plástico y cuando eso alcanza como altas temperaturas, bueno, digamos, produce humo, un humo denso. Al parecer no hubo fuego tampoco, o sea, fuego como tal. Obviamente en redes sociales figuran algunas imágenes falsas, obviamente, de un incendio con fuego. Sí fue un humo denso, un humo fuerte, y entonces, bueno, obviamente por las alertas de las alarmas anti-incendios y por el personal de guardia que estaba ayer en el edificio, llamaron a los bomberos, pero aparentemente no hubo ni grandes daños materiales, aparentemente, ni ningún daño tampoco humano o ninguna pérdida humana. Fue un incendio menor, obviamente rodeado, es decir, que hubiera pasado quizás desapercibido si no estuviese rodeado por este clima de ataque y de recorte a la ciencia argentina y a las universidades públicas argentinas que el gobierno actual lamentablemente está perpetrando, ¿no? Te quiero preguntar, Pablo, por otra parte, en relación a esta política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Ustedes van a estar mañana presentes en la movilización que va a encabezar la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, a ver, por un lado, por supuesto que vamos a estar allí presentes. La mayoría de quienes investigamos en el CONICET también somos profesores universitarios, porque es importante decir que en las universidades públicas nacionales no solo se enseña, porque muchas veces se habla de adoctrinamiento, aunque podríamos discutir mucho ese término en la enseñanza, sino que también se investiga y se hacen acciones de incidencia o de digamos, mejora social en las condiciones de vida, lo que se llama docencia, investigación y extensión universitaria, ¿no? Y entonces creo que sí, mañana vamos a estar todos allí. Hay solamente una corrección, Nubia, no es una marcha encabezada por la Universidad de Buenos Aires o por la UBA, si bien yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires en 2 facultades, sino que es una marcha nacional de todas las universidades. Argentina tiene 66 universidades nacionales y las 66 universidades nacionales están sufriendo recortes, ataques y agresiones por parte del actual gobierno. Por lo tanto, es una marcha federal que se va a realizar en cada una de las provincias y, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires van a confluir las universidades que están en la provincia de Buenos Aires, que son muchísimas, junto con la Universidad de Buenos Aires, que tiene sede en esta capital. Pero no es solo una marcha encabezada por la UBA, y digo esto porque es importante, porque también a veces se dice, bueno, la UBA tiene ciertos privilegios, cosa que no es cierto, pero aún si alguien piensa que los tiene, esta es una marcha de las 66 universidades públicas nacionales que tiene nuestro país. Te quiero preguntar dos cuestiones. Una tiene que ver con los apoyos que ustedes han ido recibiendo. El tema de la movilización, digo, ha cobrado mucha fuerza durante los últimos días. Trascendió la semana pasada que inclusive hubo un principio de acuerdo. El gobierno salió a decir que habían decidido otorgar otro aumento en este caso a la Universidad de Buenos Aires, pero que la Universidad de Buenos Aires sigue insistiendo con que no alcanza. Desde la Universidad de Buenos Aires dijeron, bueno, en realidad esto fue de palabra y no hay nada en concreto. Y salieron otros, obviamente, a apoyar, pero probablemente también a sacar su rédito, transformándolo un poco en un hecho que va a tener una connotación política, sin duda, más allá de que los que quieran salir a reclamar genuinamente, como pueden ser los docentes, como pueden ser las autoridades de las universidades y como pueden ser sobre todo, me parece que los alumnos, pero va a tener un costado político. Por ejemplo, el color que le quiere dar la CGT apoyando la movilización y saliendo a marchar, ¿no? Cuando no los hemos visto muchas veces apoyando la educación de la Argentina. Sí, a ver, por un lado, toda marcha es una marcha política, o sea, esta es de política educativa, académica, universitaria. No hay que negar que todos los países tienen una política
una política, así como tienen política económica, y nadie niega que la economía es una política, el propio presidente habla de política económica, también cada país tiene que tener una política educativa, una política científica, una política de innovación, de tecnología, de investigación, una política académica, y la marcha que va a suceder mañana, que va a ser sin duda masiva, multitudinaria, es una marcha política que discute la política educativa, la política científica, la política académica, la política de innovación y de tecnología. Y es una marcha masiva que ha recogido muchos apoyos. Sin duda, la CGT, que tiene todo el derecho a poder apoyar, porque no nos olvidemos que los profesores, los investigadores, los funcionarios administrativos, mal llamados no docentes en las universidades, son trabajadores y están representados por la CGT en sus sindicatos. Por lo tanto, digamos que no veo mal que los sindicatos docentes, no docentes y de diferentes trabajadores estén en la marcha. Pero yo me quedaría también con otros apoyos más inusuales y que no se dicen tanto y sin duda preocupan mucho al gobierno. Yo diría que está realmente preocupado el gobierno, por eso saca operaciones de prensa, dice por las redes que dio aumentos presupuestarios que son mentiras, que son falsos, que no se dieron, porque un aumento presupuestario se da ¿cómo? Con plata. No se da con palabras, se da ejecutando partidas e informando a las personas adecuadas, que son los rectores de las universidades nacionales. Eso no sucedió. Entonces, yo me quedaría con el apoyo de la Universidad Di Tella, de la Universidad de San Andrés, del Centro de Estudiantes de la UADE. Yo me quedaría con el apoyo de los estudiantes mayoritariamente que estuvieron haciendo acciones preparatorias en todas las universidades. Y mira, Nuria, algunos datos, porque si no nos quedamos a veces con, digamos, opiniones. Empezamos hablando sobre CONICET. ¿Sabés cuáles son dos programas que el gobierno actual cerró? No que recortó, no que auditó, no que está revisando, que lo cerró. Uno se llama Equipar Ciencia, y el otro se llama Construir Ciencia. ¿A vos te parece que un país puede tener ciencia sin equipar la ciencia, o sea, sin dotar de laboratorios, de máquinas, de tecnología? Y otro se llama Construir Ciencia, que construía la infraestructura necesaria para que la ciencia sea posible. Si cerramos esos programas, no los discutimos, no los auditamos, no los revisamos, no los recortamos ni siquiera, sino que los cerramos, bueno, estamos hablando de qué ciencia quiere, digamos, el gobierno. Otra, digamos, cuestión importante, asumiendo que el Estado Nacional necesita ser redimensionado, cosa que es una discusión también, ¿no? ¿Cuáles son las redimensiones que el Estado Nacional necesita? El recorte sobre el Producto Bruto Interno, es decir, el recorte de la inversión pública, yo no le voy a llamar gasto, sino que le voy a llamar inversión pública sobre el PBI, es del 0,3% en estos 4 meses. ¿Sabés cuál fue el recorte educativo? ¿Cuál? 0,6%, el doble, 0,6%. El recorte general del Estado, 0,3% del PBI, dato del Ministerio de Economía dados por Caputo. El recorte de educación, 0,6%. O sea, este gobierno recorta el doble la educación que otros gastos como, bueno, que gastos superfluos que, digamos, el gobierno sabrá cuál es. El actual presupuesto universitario es el más bajo desde 1997, está 28% por abajo que el del 2023, actualizado por inflación, y 23%, casi un cuarto, por abajo del de los últimos 6 años, obviamente a valores constantes y actualizados. Doy estos datos porque se dan muchas informaciones falsas, digamos, ficticias. Se habla de un aumento cuando en realidad es devolución de lo que el gobierno quitó. O sea, no es un aumento, sino es una devolución de lo que el gobierno quitó. Por lo tanto, aquí hay un recorte económico, hay un recorte presupuestario. Toda educación requiere presupuesto para funcionar. ¿No me repetís esos números, Pablo? ¿Es el presupuesto más bajo desde 1997 a las universidades 97, en general o a la UBA? No, a las universidades nacionales, a las 66 universidades nacionales, sí. Es el presupuesto más bajo desde 1997, es un 28% más bajo que el del 2023, obviamente sí. Actualizado por inflación, y un 23% más bajo que el promedio de los últimos 6 años, o sea, aún tomando el gobierno de Macri los últimos 2 años. Tomamos esto porque recordá que en 2018
también se quiso hacer un recorte educativo, una fuerte marcha, el gobierno macrista retrocedió. Sí. Entonces, tomando desde ese intento de recorte que se hizo en 2018 a la actualidad, el presupuesto actual es 23% por debajo a valores constantes. Sí, Pablo, yo tengo que ir cerrando, pero ¿vos crees que las universidades estarían abiertas a una auditoría? Yo entiendo que la Auditoría General de la Nación audita, ¿no?, los fondos que utiliza la Universidad de Buenos Aires, pero ¿crees que estarían abiertas, por un lado, a un debate respecto de cómo se financia la educación pública y qué pasa con los extranjeros? Entiendo que la Universidad de Buenos Aires dice que es un porcentaje muy menor, el de los extranjeros, que no supera el 4%, pero digamos, ¿crees que la Universidad de Buenos Aires está abierta a dar ese debate y a mostrar sus números abiertamente si es que el gobierno así lo requiriera? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza, la Universidad de San Martín, ¿no? Desde donde ayer el presidente, de hecho, retuiteó el tema volvió a sacar a la luz el tema del contrato con Andrea del Boca y los miles y miles y miles que se fueron ahí en ese contrato por una serie que nunca o por una novela que nunca se televisó. Sí, a ver, sin duda que yo creo que todas las universidades nacionales, no solo la UBA, La Matanza, San Martín, todas las universidades nacionales deben ser auditadas, la de Córdoba, y todas las universidades nacionales, la de Mar del Plata, la de Bahía Blanca, etcétera. Digo, para muchas universidades son 66, por eso digo que a veces el debate se, digamos, reduce a algunas universidades que se quiere atacar o que se quiere mostrar como privilegiadas cuando este recorte, con los números que yo te dije, Nuria, afecta a las 66 universidades nacionales que están federalizadas en todo el territorio nacional. Está bien, pero por eso, como muchas veces en la vida pagan justos por pecadores, ¿no? Es una realidad. Porque mira, yo creo, perdón, Nuria, solamente porque sé que queda poco tiempo, yo creo que hay que auditarlas, ya son auditadas, como vos misma dijiste, por ley, por la Auditoría General de la Nación, pero acá hay una cuestión importante, porque si no nos metemos en un debate muy coyuntural y creamos polarizaciones, dicotomías o grietas donde no debería haberla. Porque no es que el gobierno tiene que pedir una auditoría para dar fondos, porque las universidades son creadas por ley y son autónomas. Las universidades tienen que ser auditadas y dejarse ser auditadas por ley, y la sociedad debería reclamar la auditoría universitaria, no un presidente o un gobierno como herramienta para controlarla o para atacarla o para tuitear en contra de una universidad, sino que la sociedad en su conjunto tiene que decir: yo quiero más y mejores universidades públicas. Ahora, el camino del recorte, el camino del ataque por redes sociales, el camino de la agresión, no es el camino para mejorar la educación. En ningún país que mejoró su educación superior, el camino fue reducir presupuesto, atacarlas por redes sociales o por el mundo digital y agredirlas. Ese seguro no es el camino. Auditemos las cuentas, lo que no quiere decir que no haya que mantener o aumentar el presupuesto, aumentar la inversión pública en ciencia, tecnología, innovación, educación, y dar las discusiones que queremos dar, pero no extorsionados por la baja presupuestaria. O sea, si no le cobran a los extranjeros, les bajo el presupuesto. Eso es una extorsión que no es admisible en ningún, digamos, canal, en ninguna dimensión de la vida, pero menos en la dimensión educativa, sí. Porque, ¿sabés qué, Nuria? Educación es libertad. Sí, sí, claramente. Si el gobierno restringe la educación, está restringiendo la libertad. Entonces, un gobierno yo creo que es no a la extorsión, sí al debate, porque el debate, digo, es en pos de una mejora educativa, creo, no la extorsión, por supuesto.